Recibimos a nuestro invitado, Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos. Juan, bienvenido, Informadísimas, ¿cómo estás? Hola. Hola, ustedes. Bueno, gracias por la comunicación, por llamar para poder conversar e intercambiar con ustedes. No, por favor, gracias por acercarte. Bueno, Juan, como acostumbramos en esta época, por lo general se hace una especie de balance, de raconto, de lo que ha sido tu actuación, tu tarea dentro del ámbito legislativo, tarea que sabemos está a pleno porque estamos con la ley de leyes, como se le suele decir, el presupuesto y en pleno debate. Pero bueno, inicia el camino por donde vos iniciaste cuando lograste la banca. Bueno, la verdad es que ha sido primero un orgullo que una parte de la comunidad, de alguna manera, vea que vos podés aportar algo desde la función pública. Yo soy un ciudadano más de 3 generaciones de tandilenses que venimos planteando algunas agendas. Yo vengo de la militancia social y del cuentapropismo en términos laborales. Y la verdad es que para mí asumir la función pública de manera temporal, en este caso como concejal, primero es un agradecimiento y una responsabilidad que uno asume de esa manera. Así veo la política, digamos. Y en eso también el compromiso entonces de que en el plano legislativo impulse proyectos que tienen que ver también con las diversas agendas que uno ve pueden ser útiles a los problemas o la dinámica o el crecimiento que tiene la comunidad de Tandil. En eso hemos trabajado, a mí me ha tocado ser parte de las comisiones de obras públicas, de turismo, de economía, la discusión del presupuesto, naturalmente todos los fines de año, en el que me ha tocado alguna responsabilidad principal también en ese sentido. Y me voy conforme relativamente con haber podido establecer esas agendas que uno compartió también previamente con la comunidad. Por ejemplo, la agenda de vivienda en sus distintas dimensiones. Ahora otra vez estamos discutiendo una propuesta de fondo de vivienda municipal para abordar el problema que hoy tiene el crecimiento y el encarecimiento también de la ciudad en el tema de la vivienda, la propuesta del mercado municipal, el trabajo que hicimos con respecto a la zona especial de interés histórico y el corredor histórico-cultural del barrio de la Estación, la labor que hicimos en el ámbito con el sector turístico, en el cual una de las propuestas, por ejemplo, tiene que ver con el alquiler temporario. Me ha tocado la Comisión de Gestión Territorial, que visa todo lo que son los usos del Plan de Desarrollo Territorial de nuestro partido, la comisión complementaria que hicimos sobre Villa del Lago. Me ha tocado participar de cosas en las que uno aprende mucho y también puede aportar las agendas que uno trae. En total son más de 25 proyectos legislativos que he presentado en este tiempo de trabajo, que son 3 años. Proyectos como el Fondo de Vivienda, el alquiler temporario, el mercado municipal, el programa Casa Digna, propuestas de acompañamiento al sector turístico o al sector comercial. Sí, ahora, y todo eso que enumerás, perdón, de todos esos que enumerás, que bueno, son temáticas distintas. ¿Alguno ha tenido otro camino en el derrotero legislativo? El Ejecutivo ha dicho, de repente, qué buena idea, esto se puede tratar en el recinto, se vota y puede llegar a tener, una futura aplicación. Yo creo que por un lado hay que interpretar que quienes estamos en la oposición, de mínima tenemos el rol de establecer en el ámbito legislativo lo que está en la agenda pública y que veníamos proponiendo, incluso cuando no éramos parte, yo por ejemplo, cuando no era concejal. Ese es el primer rol. Ese está logrado, yo creo que sí, que hemos dejado claro, todo el mundo lo sabe, una serie de agendas y de propuestas. Otras cosas que han sido nuevas, por ejemplo en mi caso, y el trabajo más cerca del sector turístico o en otros aspectos. Y hay propuestas que están abiertas, lo del mercado municipal, lo del barrio de la Estación, que trabajamos con Nicolás Carrillo y que es una demanda de la Asamblea del barrio de la Estación, en realidad son temas abiertos. Lo del Fondo de Vivienda son cosas para discutir y que están abiertas. Juan, ahora, mira, justamente, ayer no se logró el quórum para tratar la ley de alquileres, ley que hay que modificar, pero que también tiene que ver, y más llevándolo puntual a nuestra ciudad, con el desfasaje económico, gente que tenía viviendas para alquilar a vecinos, las ha decidido sacar del mercado para tener una rentabilidad un poco mayor y alquilarlas de modo temporario. Esto sabemos que es una realidad, recién nos llegaban mensajes también. ¿En qué está todo eso?
Bueno, nosotros Es hicimos difícil porque, ¿no? una propuesta en el 2020 y creo que incluso en su momento el director de turismo coincidía en que había que hacer algo con respecto a este tema. Es una de las grandes propuestas que yo llevé al Consejo, que es novedosa, porque era un tema que en los últimos años fue acrecentándose, un poco como vos decís. Están abiertas, no están ni archivadas, son parte de la agenda pública, son parte algunas del consenso social. Lo que también yo no puedo hacer desde el ámbito legislativo es tomar la decisión final de implementarlas o de aprobarlas. Me parece que ahí creo que, y lo digo en la política en general, porque me incluyo, inevitablemente uno tiene que incorporar en algún momento, en una ciudad que crece, que es dinámica, nadie tiene la varita de la visión perfecta de todos los temas de una ciudad, ni un espacio político ni otro. Yo creo que ahí me parece que de parte del oficialismo, lo mismo que para la discusión del presupuesto, es importante poder incluir algún tipo de visión o de propuestas que vengan de otros bloques o de otros sectores sociales, no importa si vota al Ejecutivo o no. Bueno, digamos. ese es el Ahí me ideal, parece que... ese es el ideal, Juan, pero sabemos Eso que sería- la realidad... Sí, pero no lo planteo como un ideal absoluto en el sentido de, a ver, por ejemplo, nosotros en la discusión presupuestaria siempre hacemos un conjunto de propuestas que abarcan el 3, el 4, el 5% del presupuesto. O sea, naturalmente la oposición no le puede pedir, mire, usted que gobierna y que la gente lo votó para gobernar y a mí para hacer oposición, hágame caso a mí. Ahora, creo que a veces, como la política es el arte de lo posible, se pueden incluir relativamente visiones que son Bueno, pero alternativas. ¿no? A ver, esto no se ha avanzado porque la realidad es que mucha gente, también contemplando su propia situación económica, dice, bueno, yo la saco del mercado, la pongo en alquiler temporario, pero también ahí empieza otro problema, porque está compitiendo de manera ilegal con aquel parador o aquella cabaña o aquel hotel que paga tasa, que paga impuestos. Empieza todo un desfasaje. Es correcto esto que vos decís y, por ejemplo, en este problema se ve, si uno no pretende incluir distintas miradas e intereses, es imposible generar una política pública, porque como vos decís, va a haber inevitablemente distintos intereses de visiones. Lo mismo puede pasar con un estudiante universitario que viene a alquilar y el laburante local que trabaja en el turismo, pero que tampoco puede alquilar porque le resulta caro o su sueldo no lo es suficiente. Eso justamente, una ciudad cuando crece además inevitablemente va a tener contradicciones. No hay que asustarse de las contradicciones. Lo que sí, quienes asumimos la función pública por responsabilidad que nos dio la comunidad, sea cual sea, concejal, intendente, secretario, etcétera, sí tenemos que tener la responsabilidad que nosotros sí tenemos que tomar decisiones en el mar de esas contradicciones, tratando de contemplar el mejor bienestar colectivo posible. Ahí nuestra visión, mi visión, es que yo creo que en las últimas 2 gestiones hay cierto piloto automático con los nuevos problemas que va teniendo la ciudad y me parece que ahí hay que licuar alguna mirada más cerrada o más sectaria de la política que impide que los que estamos en la función pública somos pasajeros. El intendente tarde o temprano es pasajero, un concejal lo es. Lo que queda son los problemas de la comunidad. Si hacemos política pública, también queda a favor de la comunidad. Me parece que por ese lado hay que caminar. Bien, Juan, a ver, hay una hoja de ruta, ¿no?, que traza el gobierno que tiene que ver con el presupuesto, donde mucho de esto que vos estás diciendo, bueno, queda plasmado de alguna manera, y allí queda plasmada la forma en que se va a administrar los destinos, los fondos. ¿Cuán permeable ven en esta ocasión la posibilidad de introducir algunos cambios en lo que por lo menos se está debatiendo hasta el momento? A ver, me parece que hay dos grandes planos. Uno que es el tema de cuáles son los recursos que ingresan a las arcas municipales, además de los provinciales y los locales. En los locales hay una discusión que tiene que ver con las tasas. Tanto un sector del propio oficialismo o otro sector de Juntos por el Cambio y nosotros de la oposición estamos planteando rediscutir la propuesta del Ejecutivo del aumento de tasas que en el interanual llega al 100%, que tiene todo un escalonamiento. Eso me parece que es una de las grandes discusiones. El lunes vamos a tener una discusión sobre esto, más de, bueno, a ver, sentémonos en los distintos bloques, más allá de los aspectos técnicos, buscar un consenso en torno a esto y después en torno a la distribución de gastos. A ver, el presupuesto tiene 3 grandes porciones asimétricas. Sistema integrado de salud pública, que es más o menos 1/3 del presupuesto.
el otro tercio en Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, que es la gran secretaría, y el otro tercio, el resto del presupuesto en distintas secretarías. En ese, por ejemplo, desarrollo productivo viene perdiendo cada vez más espacios y nuestro municipio tiene como tasa de mayor recaudación la tasa unificada de actividades económicas. Bueno, yo creo que sería lógico que, por ejemplo, en un problema tan acuciante como la vivienda haya recursos, un fondo de vivienda, o que en desarrollo productivo tengamos más inversión porque es una de las grandes tasas con la que recaudamos, la actividad económica. Bueno, creo que ahí la gestión municipal me parece que está bueno y de cara al Bicentenario sea mucho más abierta a incluir miradas parciales de otros sectores, ¿no? Bien, con esto incurrimos que vas a votar pero con modificaciones. Nosotros creemos que si hay modificaciones y hay propuestas de parte de los otros bloques, del bloque del PRO, del bloque nuestro, y hay voluntad de incluir parcialmente, ¿no? Por supuesto no le podemos pedir que nosotros gobernemos, pero sí creo que hacemos propuestas que son relativas en términos de sus verdades, que pueden ser incluidas para votar un presupuesto por consenso de cara al Bicentenario. Sí. Perdón, Juan, ayer también lo teníamos al concejal Manassoni. Digo, a ver, hay cosas de la vida diaria que los tandilenses necesitamos que alguien se haga cargo. Por ejemplo, el IOMA, que no funciona, PAMI, que no funciona, la 23 de diciembre, recolección de residuos, la vivienda que no hay en alquileres. Es como que el ciudadano siente que oficialismo, oposición, como que nadie escucha el reclamo de la suba en los salarios de la gente de salud, de los centros. Es como que nadie se hace cargo de eso. ¿Vos qué crees, Juan? ¿Te han ido a tocar? ¿Has podido hablar con alguien? Mira, una de mis tareas centrales en el Consejo Deliberante, y creo que soy una de las personas que más recibe gente en el Consejo Deliberante del que entré, porque además vengo de esa lógica de la política con la comunidad, más del mano a mano. Por lo tanto, tengo una percepción muy crítica cuando la política no responde. Yo creo que eso, en ese sentido, ustedes saben, cuando tengo que autocriticar, lo hago, sea mi gobierno o sea un gobierno que es de distintos pensamientos. A mí me parece que en el ámbito legislativo uno tiene un poder relativo. Creo que lo que tiene que hacer es cumplir con poner las agendas y las propuestas sobre la mesa, también tener disposición al consenso, ¿no? Porque uno no tiene toda la verdad. Y del otro lado también tiene que haber acción y capacidad de consenso. Me parece que nos está faltando eso. Y después hay problemas de la comunidad, eso. Tenemos mucho problema de la vida urbana. Tandil crece rápido. Tengo problemas con la vivienda, con los ruidos, con las motos. Digo, naturalmente que tenemos problemas. Por eso me hago cargo y comparto relativamente esto que planteás. La política tiene que ser mucho más ágil en responder a los problemas acuciantes hoy de la comunidad. Si te juntaron o no te juntaron el residuo, tiene que haber una solución. Si tenemos un problema con vial, digo, a mí a todos. Claro, pasa que la política queda como, viste, en un ente abstracto. Exacto. Es como el Estado tiene Sí, pero hay distintos niveles de decisión con respecto también, ¿no? Porque, a ver, yo cuando tengo que criticar a un ministro nacional... Claro, no ejecuta. Yo, ministro nacional de mi gobierno, lo he criticado, por ejemplo. O si tengo que hacerlo, lo hago. Porque creo que tal decisión con respecto a la inflación me parecía que necesitamos bajarla antes a la inflación. Cuando sea va a ser bueno. Pero me parece que tardamos mucho en hacerlo. ¿Y por qué? Porque yo creo que se toman decisiones muy lentas o equivocadas. Ahora, a nivel local, a veces también me parece lo mismo con respecto a problemas que ustedes mencionan. Acá en este mismo estudio, un compañero tuyo de tu mismo bloque anunció el convenio con la 23 de diciembre con bombos y platillos que iba a solucionar el tema IOMA. Campaña. Que nunca, en campaña, estaban acá hablando, todos presentándose en campaña. Nunca se solucionó, nunca entendí tampoco en lo personal cuál es el rol de la 23 de diciembre, no lo puedo entender. Y estamos peor que antes. Bueno, yo no es un tema que manejo, el de las obras sociales en general y este en particular, y creo que hay gente que ha tratado de trabajar en este sentido. También hay partes responsables, hay partes privadas, hay partes políticas. Digo, es más complejo el tema, yo ese no lo tengo. Pero en lo que me ha tocado a mí, de los barrios, de la comunidad, de las demandas que me han llegado o de las propuestas que uno traía como agenda y que yo me acuerdo de estar sentado acá en el 2019 y decir, yo voy a llevar este conjunto de propuestas y de agendas
porque creo que pueden convertirse en política pública, naturalmente, integrando también la visión de otros sectores. Eso hemos cumplido. Me encantaría, sí, en algún momento, no importa si yo u otros, poder gestionar de manera ejecutiva algunos temas de la política municipal. Por lo menos digo, hablando aquí ya de Tandil. Me gustaría porque creo que a veces, yo también veo que hay cierta lógica política que es lenta en relación a la dinámica que tienen o a la dimensión y la importancia que tienen determinados problemas en nuestra sociedad. Comprendo. Hoy tengo este grado de responsabilidad. Si tuviera otro lo haría. Si es otra persona de mi espacio político o de otro, le exigiría quizás lo mismo que está exigiendo ustedes o una parte de la comunidad. Bien, Juan, a ver, teniendo en cuenta lo que va a pasar el lunes y también, bueno, lo que ha dejado un poco el año en materia de exposición de ideas, donde vemos el bloque de Juntos por el Cambio que ya no está todo unido, también la oposición que tiene un trabajo bastante dinámico. Lo que va a pasar el lunes, esta reunión ya para definir lo que será el debate del presupuesto, ¿crees que puede ser un punto de inflexión digamos, en el municipio, que tenga otra mirada un poco más integral con las propuestas que vienen por fuera? Bueno, ojalá que sí, no lo sé. Creo que a veces hay una confusión y esto va también a colación y creo que a favor un poco de lo que decían recién ustedes. A veces en política se confunde la fórmula para ganar las elecciones con estar resolviéndole los problemas a la comunidad. No siempre es lo mismo. O con la forma o con lo que vos crees. Por ejemplo, si vos probablemente si bajás la inflación aceleradamente ganés elecciones. Bueno, ¿por qué alguien no lo hizo? Bueno, no lo sé. Caso más claro, ¿no? Cuando es una fórmula electoral y no una fórmula de gobierno, ha sido el de Fernández Fernández. Hoy lo vemos así. A ver, ese ha sido clarísimo. Te doy una bajada más concreta. Yo creo que Lunghi tiene una fórmula para ganar elecciones. Tiene la fórmula, ¿no?, de la gaseosa. Ahora, eso no quiere decir que en las últimas gestiones se esté haciendo cargo de problemas que tiene nuestra comunidad. ¿Se entiende? Quiero decir, sí, se entiende. ¿Por qué? Porque hay una marca, porque hay un afecto y está muy bien. Ahora, también después de 20 años nuestra ciudad tiene otros problemas y tiene nuevas dinámicas. Y Juan, ustedes en la oposición también se han como cada uno con su mirada propia, por ahí no despegado, pero sí diferenciado de a lo mejor de otros representantes del mismo partido. Es que todos los espacios políticos se renuevan. Yo creo que esa cosa parte... que antes no pasaba. Puede ser. Y eso está bueno. ser. En todo caso, ¿no? Eso es algo nuevo que le vendría bien a la política, ¿no? Claro. Es decir, porque... La diversidad de ideas dentro del mismo espacio. Claro. Es que si yo dentro de 20 años vengo acá, tengo 40, 39, y digo lo mismo, pienso lo mismo y no me actualicé en nada, no evolucionaste sería nada. Para desconfiar un poco. Digo, a mí me parece que a veces... El problema es que cuando eso sucede en quienes toman decisiones a nivel nacional, provincial o local, a eso me refiero. Me parece que ahí sí hay un nivel de responsabilidad distinta, ¿no? Seguro. Juan, te queremos agradecer muchísimo por haberte acercado y al piso de Informadísimas aquí en el canal y la radio de Leco. Ha sido muy amable. Te deseamos muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a Juan. ustedes y también para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Pasó por aquí Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos.